la clase pasada estuvimos observando lo que es ciertas funciones de comparación y veíamos cómo nosotros comparar una variable numérica y una variable cualitativa, ¿ok? O una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Eso significaba que nosotros íbamos a ver si era verdadero en la cuestión de un texto como tal, o si era verdadero la cantidad en específico. Y para ello, pues, estoy proyectando aquí nuestra base de datos anterior. Teníamos ciertas mediciones, teníamos pesos en gramos y queríamos conocer cuáles eran menores, por ejemplo, a 23 gramos. Vimos también cómo tomar en cuenta la igualdad, es decir, que fuese menor o igual, ¿ok? O mayor o igual. Y luego vimos la parte cualitativa con algunos nombres y conocer entonces cuáles se llamaban en ese caso ANA. Y a su vez vimos unas funciones de contar cuando quiero un total de personas que se llamen Ana o un total de personas que no se llamen Ana. También aprendimos algunos tips sencillitos de cómo completar bajo un modelo fácil, ¿verdad? Una numeración cronológica del 1 a X cantidad. Bien. Y también del mismo modo las programaciones de lo que era el aleatorio simple y el aleatorio entre. Entonces, hoy vamos a ver dos funciones nuevas, que es la función lógica o e i, ¿ok? Y esto sobre todo tiene una explicación semántica. Es decir, también esto se aplica en la estadística, en la probabilidad, en el castellano, en la literatura, ¿ok? Y en cualquier redacción que nosotros queramos trabajar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa lógica de o, representa una función que significa que no necesariamente dos o más elementos se deben cumplir simultáneamente para que eso sea verdadero. Explico con un ejemplo. Supongamos que nos dicen, ¿quieres cenar pizza o hamburguesa? En ese caso, yo puedo escoger una sola de las dos y está bien. Ahora, si yo respondiera, quiero comer pasta, entonces ya eso es falso porque no está en ninguna de las dos alternativas, no es ni pizza ni hamburguesa. Entonces por eso está allí esa palabra que dice o. Ahora, que yo seleccione cualquiera de las dos es correcto. Sin embargo, no puedo seleccionar las dos porque solamente es una de las dos y con eso ya es verdadera la función. Por eso utilizo esa palabra o ese conector lógico o. Entonces es o una o la otra. Y si se cumple cualquiera de las dos, al menos, entonces ya eso es verdadero. Mientras que esa función i es lo contrario. Allí yo tengo que anidar, tengo que unir. Eso significa que debe ser, si yo pregunto, quiero verde, ¿sí? Por ejemplo, el color debe ser verde y amarillo, entonces deben estar los dos colores en esa imagen para que sea verdadero. Si ya aparece un color que no son ellos dos o solamente hay uno de los dos colores, eso se hace falso. A eso va esa función lógica i. Es decir, con la función lógica i deben cumplirse todos los parámetros que yo necesito para que la respuesta o la condición sea verdadera. ¿Bien? Entonces, veamos un ejemplo. Por eso nos dice, la función o evalúa un número indeterminado de expresiones y comprueba si se cumple. Devuelve un resultado lógico verdadero si como mínimo hay una que se cumpla. ¿Ven? Una que se cumpla. O falso si ninguna se cumple. ¿Ven? La función o se utiliza para poder realizar múltiples comparaciones y comprobar si al menos una se cumple de todas esas comparaciones. ¿Okay? Y es muy frecuente que se utilice anidada como primer argumento de la función si. ¿Ok? Una función que vamos a ver más adelante. Cuando necesitamos realizar más de una comparación de las que solo o en las que solo necesitamos que al menos se cumpla una. ¿Bien? Entonces aquí hay un ejemplo. Sin embargo, vamos a aplicarlo a la base de datos. Lo que quiero que vean es la forma de programar. ¿Ok? Colocamos el igual o colocamos el más y debo escribir esa letra O, que es la función. Abrimos paréntesis, coloco la celda, ¿verdad? Que sería la primera condición y comparo. Por ejemplo, en este caso, quiero que esta celda sea igual a m, entre comillas, porque es una letra, ¿verdad? Punto y coma, y luego hago la otra condición. Entonces, si se cumple esta condición o esta condición, eso me va a arrojar un verdadero. Si ninguna de las dos se cumple, es que me va a arrojar un falso. ¿Ok? Entonces, veamos. Vamos a ver un ejemplo ya práctico.
Ok. Entonces, aquí pues vamos a agregar una nueva serie de datos. Ya teníamos lo de las menciones, pesos, los nombres, ok. Vamos a ver entonces allí igualmente con el sexo y la edad. Y tenemos una serie de datos, no importa la cantidad. Pero ¿qué voy a hacer? Yo voy a pasar, ¿verdad?, a una nueva hoja esos dos datos para hacer la práctica de hoy. Por ello, entonces, primero voy a cambiar el nombre de esa hoja número 1. Para nosotros cambiar el nombre de esa hoja número 1, simplemente le damos doble clic, ¿verdad? Fíjense que se sombrea todo el nombre de hoja 1 y ahí voy a colocar práctica 1. Damos Enter y ya cambia el nombre. Y en la hoja número 2, entonces, vamos a hacer doble clic y voy a colocar práctica 2. Y de esa forma hemos cambiado el nombre de cada una de las hojas. Luego voy a seleccionar estos datos que dicen desde sexo y edad, ¿ok? Y puedo presionar Control C. Si yo presiono Control C, fíjense que automáticamente es la función de copiar. Entonces aparece allí, ¿sí?, como tildado. Eso ya me indica que todo ese conjunto de celdas están copiadas. Ahora me voy a práctica 2, me ubico específicamente donde quiero hacer la función de pegar, ¿ok? Me paro en una celda y doy Control B pequeña. Eso representa que vamos a pegar todo ese conjunto de datos que tenemos aquí con Control B. Y lo pudiese hacer varias veces. Si me puedo parar en otra celda, hundo Control B, en otra celda, Control B, en otra celda, Control B. Y fíjense que se sigue pegando tantas veces yo necesite esa información. Para poder regresar, pues vamos a presionar Control Z, tantas veces también como necesite para regresar o retroceder las acciones que hemos generado. También esto se puede efectuar por una función un poco manual. Esa función manual pues es seleccionar la data, ¿verdad? Y puedo hacer nuevamente Control C para copiar. Y aquí fíjense que en la parte superior aparece una término que dice pegar. ¿Ok? Hay una opción que dice pegar. Entonces yo me puedo ir a la práctica 2, selecciono la celda específica, ¿bien?, y hay una opción de pegar. Fíjense, yo doy clic y hay una serie de alternativas para nosotros pegar esa información. Yo lo pudiese pegar, por ejemplo, aquí, en esta parte, ¿sí?, que dice formato de pegar valores de origen. Él me va a traer tal cual la información que yo tenga en ese sentido, ¿ok? Puedo hacer simplemente, fíjense, la primera que son solo los valores, cuando yo no quiero que me traiga el formato, sino simplemente los datos que están allí. Entonces yo me puedo ir por un pegado de valores, ¿ok? Fíjense la diferencia. Si me voy al último, que es formato de valores y origen, él sí me va a copiar y me va a pegar la tabla, todo tal cual como lo tengo allí. Si solo me voy a la primera opción, que es 1, 2, 3 de valores, solo me va a pegar los datos, ¿ok? Porque eso a veces es necesario. Supongamos que yo tengo otro formato X aquí, otra tabla, otros colores, y lo que necesito es solo traerme los datos, lo hago por esta vía. ¿Ok? Pero también hay otras opciones de pegado, como por ejemplo, donde dice imagen. Entonces, si yo doy clic allí, fíjense que me pega, pero me va a pegar esa información como una imagen precisamente. Fíjense, se corre por todo el lugar. Y ya posteriormente yo pudiese con clic derecho dar la información para que esta imagen, o para que yo pueda copiar esta información, llevármela a Word y en Word convertirla como una imagen normal. ¿Ven? Entonces allí puedo aplicar esta estrategia para tener una información, un conjunto de datos como imagen y después poderme llevar esa data a Word, ¿ok? Y desde Word convertirlo como una imagen PNG que me puede servir posteriormente para llevármela a un estado, para llevármela a pasarla, por ejemplo, por WhatsApp, colocarla en una imagen predeterminada, qué sé yo, pero ya la tendría en un formato de PNG. ¿Bien? ¿Alguna pregunta allí, Ricardo? ¿Me puede ir explicando lo último de Word, porfa? Que Ajá, si quieren no entiendo mucho. si quieren lo hacemos, ¿sí? Para que veas, por ejemplo, fíjense. Sí entendió hasta la parte del pegado, ¿sí? ¿Me la volvería a repetir Sí, para claro, fíjense, tener por un poco ejemplo. más claro? Nos vamos a la práctica 1, ¿sí? Tenemos aquí este conjunto de datos, ¿verdad? Pero como aquí ya hay mucha información, ¿verdad? Mucha información, yo solo quiero traerme a una nueva hoja el sexo y la edad, ¿sí? Solo quiero traerme el sexo y la edad. Porque con base a esa información es que nosotros vamos a aplicar la nueva práctica, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Selecciono ese conjunto de datos, sexo y edad. Allí puedo dar con clic derecho, ¿verdad?, donde dice copiar, o simplemente doy control C. Cualquiera de las dos alternativas es correcta. Me puedo ir
con botón derecho, copiar, o simplemente control C, y ya me va a seleccionar toda esa parte y puedo copiar. Me voy a la siguiente hoja. Coloco el cursor específicamente en la celda donde yo necesito pegar esa información. Y también tengo varias opciones. Fíjense que aquí hay una opción de pegado. Si yo solo doy clic arriba, ¿ok? En esta parte que está seleccionada, que dice pegar, fíjense que él básicamente me trae toda la información que yo tengo. Que sería lo mismo que utilizar el teclado y colocar control B pequeña. ¿Ok? Con control B pequeña, él me va a pegar igualmente la información. Yo puedo dar control Z y él elimina o retrocede, ¿verdad? Pero hay otros tipos de pegado, ya que es esta parte inferior, tiene una flechita apuntando hacia abajo. Si damos clic allí, se despliega otras alternativas de pegado. Lo que comúnmente utilizamos es en pegar valores. Si solo yo utilizo esta primera opción que dice valores, entonces fíjese que no me trae el formato, es decir, no aparece la tabla, no aparecen las líneas, solamente los valores, y además están desordenados. ¿Ven? Ni siquiera están alineados todos en la mitad, sino me pega simplemente los datos. Si yo ya quiero que se pegue exactamente igual como un formato, debo irme a la última opción que dice formato de valores y origen. Y del mismo modo, fíjese que aparece nuevamente la tabla allí tal cual la tenemos. Pero hay una alternativa que es que me pegue la información como una imagen. Esa es en otras opciones de pegado, y aquí dice imagen. ¿Ve? Damos clic allí, y fíjese que ahora se pegó ese conjunto de datos, pero como una imagen, efectivamente. Entonces, si yo la selecciono, la puedo arrastrar por toda la hoja de cálculo. Muy distinto a esta data, porque si yo selecciono esta data, fíjese que no la puedo mover. En cambio, si lo hago como imagen, sí puedo jugar allí y moverla y ubicarla específicamente en donde yo necesito. ¿Ve? Pero a su vez, esta estrategia me sirve para que yo traslade esta información a un archivo Word y luego guardar específicamente como imagen. Entonces ya lo vamos a hacer. Básicamente, ¿verdad? Abrimos un archivo Word. Okay. Si vamos siguiendo hasta allí, Ricardo. Sí. ¿Podría repetirme lo último, lo de cómo moverlo? O sea, Ajá. para como imagen. Para poderlo arrastrar simplemente hacemos clic en la imagen, ¿sí? O en el dato. Fíjense allí. Lo selecciono, ¿sí? Y una vez ya aparezca seleccionado, usted nuevamente presiona con el clic izquierdo, lo deja presionado y puede arrastrarlo por toda la hoja. ¿Ok? Y luego Ahora suelta sí. y ya lo puede. Igualmente podemos bajar, por ejemplo, más celdas y arrastrarlo hasta allí. Recordemos que aquí está la opción de zoom. Yo pudiese entonces alejarlo, ¿ve? Para poder manipular mucho mejor esa data, por ejemplo, ubicarla aquí debajo, qué sé yo, las necesidades que tengamos. ¿Bien? Entonces, una vez abrimos el archivo de Word, ¿qué vamos a hacer? Yo selecciono nuevamente, selecciono esa imagen que hemos pegado. Ya una vez esté seleccionada, vamos a hundir nuevamente Control C, que es copiar, Control C. Me vengo al archivo Word y doy Control B pequeña. Está la imagen, ¿ves? Ya tengo allí nuevamente esto como una imagen, no lo puedo editar. Esa es una de las desventajas, simplemente no lo puedo editar, pero me lo traigo como imagen. ¿Qué hago ahora? Si yo doy con el clic derecho, ¿sí? Fíjense que sale una opción que dice guardar como imagen. Entonces yo doy clic allí, se va a abrir ese conjunto de carpetas que tenemos en nuestro computador. Yo busco específicamente dónde la quiero guardar, ¿verdad? En el escritorio, por ejemplo, y coloco el nombre. Voy a poner imagen de prueba. Y damos guardar. Entonces, ya si yo me voy al escritorio, fíjese que tengo imagen de prueba, aquí está, como una imagen de prueba específicamente, y a su vez es una imagen. Entonces, si yo doy doble clic, ya he convertido esa data que me traje de Excel en una imagen. ¿Ven? Y entonces ya esta imagen yo la puedo enviar por correo, la puedo manipular, pues, qué sé yo. Sí vio la idea. Sí, señor. Bastante interesante, la verdad. Sí, es una estrategia bastante interesante porque eso nos sirve a veces para cuando estamos haciendo algún trabajo y yo digo, uy, pero ¿cómo hago para traerme todo esto de Excel o esta tabla o este gráfico a Word o a imagen? A veces lo necesito es como una imagen para poderlo llevar a una diapositiva, por ejemplo, o insertar esa imagen en una diapositiva.
esta puede ser una estrategia. Y ya posteriormente el mismo archivo de Word ya no habría necesidad de guardarlo ni nada. ¿Sí? Simplemente cerramos, damos no guardar y ya me queda allí la imagen en el escritorio o en la carpeta en donde la necesitemos. ¿Ok? Bien. Entonces voy a eliminar. Para eliminarla, pues, seleccionamos la imagen y podemos dar simplemente suprimir. ¿Ok? Le dimos suprimir y ya se elimina. Bien. Entonces, aquí tenemos este conjunto de datos que dice sexo y edad, ¿verdad? Vamos a aprender en la tarde de hoy a utilizar la función de i y de o. Pero ya en las clases anteriores, pues, hemos practicado, ya vimos una de las funciones, repito, numéricas y cualitativas, ¿verdad? Entonces vamos a ver hoy cómo sería la función i y la función o. Lo primero que yo les voy a colocar aquí es que necesito que se cumpla que sea de sexo masculino y mayores a 18 años, por ejemplo. Entonces, supongamos que necesitamos allí que sea específicamente de sexo masculino y mayores a 18 años. Fíjense que allí en la redacción está ya el dato, porque me dice sexo masculino y, ¿ven? Entonces ya ahí me dice qué función tengo que utilizar. Tengo que utilizar la función de y, ¿ok? Porque necesito que sea hombre y además que ese hombre tenga más de 18 años. Entonces, ¿cómo identifico yo en este conjunto de datos quiénes cumplen con ese requisito? Algunos nos puede servir administrativamente para conocer quiénes han cancelado, por ejemplo, las 2 primeras cuotas. ¿Sí? Yo necesito que se cumpla, que haya pagado la primera cuota y la segunda cuota. Entonces, allí me muestra, o que haya cancelado todas las cuotas. ¿Ok? Entonces, por eso es la identificación de esta función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hundimos con la tecla más, ¿verdad? O igual, la función i. Fíjense que allí me dice, sale la función. Me pide valor lógico. ¿Cuáles son los valores lógicos? O el primer valor lógico, que tiene que ser de sexo masculino. Es decir, que esta celda que vamos a seleccionar aquí, que es A6, debería ser igual a M, ¿verdad? Porque M va a representar masculino. Como es una letra, recuerden que debo colocar esto en comillas. Colocamos comillas y coloco la letra M. Realmente aquí no es importante si la voy a colocar en mayúscula o en minúscula, porque Excel pues no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo coloco la M en mayúscula o en minúscula, igual él identifica que es la M. ¿Bien? Hundimos y cerramos comillas. Repito, ¿sí? Lo que vimos en la clase anterior. Esto se hace entre comillas porque es una letra. Y Excel, para reconocer las letras, necesita estar esa información entre comillas. ¿Bien? ¿Qué hacemos luego? Punto y coma. Segundo valor lógico. El segundo valor lógico es que ahora esta celda, que es la edad, que la vamos a seleccionar, sea mayor de 18 años. ¿Sí? Entonces buscamos el signo mayor, ¿verdad? En el teclado, lo podemos obtener hundiendo Shift y el signo mayor, ¿sí? Que está en la parte inferior izquierda del teclado, y colocamos allí 18. Cerramos paréntesis. Bien. Y ahí tengo la función. Pero quiero que la observen y me digan si tienen alguna pregunta. Y si no, vuelvo y repito la función. Profe, ¿podría volver a repetir? Ajá, claro, vamos a volverlo a trabajar. Fíjense. Vuelvo a empezar. Tenemos un conjunto de datos, ¿verdad? Yo aquí tengo el sexo de una cantidad de personas y tengo la edad de una cantidad de personas. Pero me piden conocer cuáles de ellos, ¿sí? Cuáles de esas personas de las cuales tengo el sexo y la edad son masculinos y son mayores de 18 años. Eso es lo que yo necesito saber. Y para eso voy a aplicar una función de Excel. Yo les decía, ¿cómo sé qué función vamos a aplicar? Si la función o la función y. Eso me lo dice la misma redacción de la pregunta. Aquí dice sexo masculino y mayores, ¿ven? Y ya ahí me está diciendo, tengo que utilizar la función y porque se deben cumplir esas dos condiciones. Se debe cumplir que sea hombre o que sea masculino y que también tenga más de 18 años. De lo contrario, eso es falso. Es decir, no me sirve la información. ¿Ven? Entonces, yo me vengo para la primera celda y coloco más, ¿sí? El símbolo más. Luego, la función y, que ya sabemos por qué vamos a utilizar la función y. Posteriormente, abrimos paréntesis, ¿verdad? Y él me pide un valor lógico 1. ¿Qué valor lógico 1 voy a utilizar? El sexo, ¿sí? Entonces, yo selecciono, con el ratón, selecciono esta celda que dice A6,
¿ven? Ya me la marca, está allí seleccionada, y digo, ajá, ese valor lógico, ¿qué es? Que esa celda debe ser igual. Yo coloco el signo igual. ¿Y a qué debería ser igual? A M para que sea masculino. ¿Sí? Porque aquí me lo dice el ejercicio, sexo masculino. Entonces, masculino es M. Por lo tanto, la celda A6 debe ser igual a M. Ahora, como es letras, como es, la M es una letra, pues yo tengo que colocar esto entre comillas. Abro comillas, coloco la M, cierro comillas. ¿Qué significa esta función? Hasta el momento que hemos escrito allí, que la función I y que la celda A6 debe ser igual a M. ¿Ok? Ahora, punto y coma. Fíjense que aquí mismo aparece en el recuadro, dice punto y coma. Ya me pide ahora un valor lógico 2. ¿Cuál es el valor lógico 2? Que ahora deben ser mayores a 18 años. ¿Sí? Eso lo voy a conseguir con la edad. Selecciono la celda de la edad, que sería B6, la que ahora se está marcando, y digo, busco en el teclado mayor, el signo de mayor, a 18. Cerramos paréntesis. Bien. Entonces, ¿qué estoy escribiendo allí? Que la celda A6 debe ser igual a M, es decir, debe ser masculino, punto y coma, y la B6 debe ser mayor de 18 años. Y de esa manera estamos garantizando que debe ser sexo masculino y también debe ser mayor de 18 años. ¿Ven? Y yo voy a dar Enter. ¿Qué me dice? Falso. ¿Por qué me arroja falso? Porque efectivamente el sexo es masculino, pero la edad es 12. Es decir, es hombre, pero no es mayor de 18 años. Y como no se cumplen las dos condiciones, me arroja un falso. ¿Ven? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, ya me quedó claro. Ok. ¿Qué aprendimos también en la clase anterior? Yo tengo un conjunto de datos, ¿verdad? Me dice, hay más. ¿Tendría yo que ponerme uno por uno a hacer la programación? No. Aquí Excel me facilita, ¿verdad? La programación continua. ¿Yo qué hago? Con la primera, que ya la tenemos, me paro aquí, fíjense en la parte inferior derecha, así que aparece como esta cruz, y doy solamente doble clic. Y fíjense que él automáticamente me calcula todos los demás. ¿Ven? Entonces yo empiezo a verificar, fíjense, este es falso, este es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Ah, miren, es hombre y tiene 40 años, cumple las condiciones. ¿Ven? Me vengo con el siguiente. Ah, mire, este también es verdadero, es masculino y tiene 42 años. Entonces, ya me doy cuenta allí que puedo conocer cuántas personas son hombres y tienen más de 18 años. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso también lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Voy a colocar aquí, por ejemplo, total. Entonces, ¿cómo hacíamos? A ver, Ricardo, que estuvo en la clase anterior, ayúdenme. ¿Cómo hacemos allí para saber cuántas personas son hombres y tienen más de 18? No, profe, yo no estuve en la clase anterior. ¿Hasta no La estuvo? la del martes no. Ajá, bueno, entonces vamos a repasar. Para nosotros utilizar es saber la cantidad, ¿sí? Porque esa es la aplicación de esta función en Excel, porque allí, fíjense, me dice verdadero o falso, pero a veces en nuestros trabajos no nos van a pedir que digamos si es verdadero o falso, sino una cantidad. A mí me piden, mire, de 700 personas, de 1000 personas, yo quiero saber cuántas son hombres y tienen más de 18. Entonces yo aplico esta función, que es como la ayuda, pero generalmente el total, ¿ok? Tengo que hacerlo con otra función. ¿Y esa función cómo se llama? Contar. Entonces yo coloco más, ¿verdad? Contar. Y fíjense que aquí dice contar.sí. Contar.sí. Esa es la que vamos a seleccionar y damos doble clic. Él me pide un rango, ¿verdad? ¿Qué rango vamos a utilizar? El rango de lo que hemos determinado como verdadero y falso. Yo lo voy a seleccionar. ¿Ven? Todo ese es el rango que yo quiero contar. Punto y coma. Me pide un criterio. ¿El criterio cuál va a ser? Entre comillas, los que sean verdaderos. ¿Ve? Porque yo sé que los que son verdaderos pues cumplen con la condición de que son hombres y también tienen más de 18. Cerramos partes. ¿Preguntas aquí? ¿O vamos bien? No, todo claro, profe. ¿Sí? Porque ¿qué significa? Que me va a contar solamente los que sean verdaderos. ¿Ven? Y doy Enter. 9. ¿Ven? Ya tengo allí. ¿Qué significa entonces? Que solo 9 personas son hombres y tienen más de 18 años. Y esto entonces realmente ese 9 es el dato que yo necesito para entregarle al jefe, para representar en la estadística, para mostrar en el trabajo, ¿sí?
Entonces, esa es la condición. O lo contrario, también como les veíamos en la clase anterior, yo puedo utilizar este mismo contar sí para aquellas personas entonces que no son hombres y que tienen menos de 18. ¿Ven? Entonces sería contar punto sí, selecciono nuevamente ese rango, pero ahora el criterio no va a ser verdadero, el criterio va a ser falso, porque van a ser aquellas personas que no cumplen la condición, es decir, que son mujeres y que tienen menos de 18 años, y damos enter, ¿eh? 9 personas también. Es decir, que yo pudiese concluir aquí que con esta data, pues la mitad de las personas es hombre y tiene y más de 18 años, y la otra mitad, pues es mujer y tiene menos de 18. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Vamos bien? Ok, ahora vamos a aplicar esta otra función aquí debajo. Porque fíjense que me dice 9 y 9. Entonces, asumiríamos que en total, ¿cuántas personas tenemos allí? 18, ¿verdad? Pero ¿cómo pudiese yo reforzar esa información? Yo puedo reforzarla hundiendo más y solamente la función contar. Ya no voy a utilizar la función contar sí, porque aquí solo me interesa contar cuántos hay, sin importar ninguna condición. Entonces puedo utilizar esa función contar. Selecciono un rango, que puede ser cualquiera de ellos, puede ser el mismo que hemos utilizado. Cerramos paréntesis y damos enter. ¿Ok? Bien. Seleccionarle aquí. A ver si toma por acá. ¿Okay? Vamos a ver, de todas formas, déjenme, vamos a revisar nuevamente por qué. Porque esto a veces puede pasar, ¿sí? Eso pasa a veces que genera errores en las funciones, sobre todo es con el tipo de Excel que tengamos o que estamos trabajando. Hay algunos Excel que como no son licencias, vamos a decir oficiales, auténticas, como llama, pueden generar ciertos errores, ¿bien? Pero fíjense que básicamente debería, no sé si ustedes lo están trabajando así conmigo en línea y utilizan esta misma función contar y debería generarles el número. ¿Sí? Simplemente al tomar un rango, por eso ese valor 1, valor 2, yo simplemente al seleccionar ese rango, ¿ok? Él debería arrojarme un valor. Bien, entonces no sé, prueben ustedes allí a ver si nos genera. Y ese valor efectivamente puede ser o debería ser 18, ¿okay? Porque es 9 más 9, nos debe cuadrar. Pero lo que quiero que vean allí es esa otra función que es simplemente contar, ¿ok? Bien. Prueben de todas formas, por favor, sí, ya que aquí me está arrojando ese error y me dice. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tengo allí dos totales. Vamos ahora, ¿sí?, a utilizar la función O, porque ya aquí hemos visto la función I, que es sexo masculino y mayores a 18 años. Vamos ahora aquí a ver la función O con otra condición. Ahora yo necesito que puede ser el sexo femenino o puede ser menor de 20 años. ¿Ok? Y vamos con este otro dato. Sexo femenino o menor de 20 años. ¿Ok? Lo mismo, aquí ya me está indicando la función, dice O. Ahora yo, para que eso sea verdadero, simplemente debe ser mujer o debe ser menor de 20 años. No necesariamente debe cumplir las dos condiciones, porque estoy utilizando esa palabra O. Entonces, o es una cosa o es la otra. ¿Ok? Entonces veamos. Colocamos más la letra O, que es la función O. Damos doble clic y dice lo mismo, valor lógico 1. Ese valor lógico 1 sigue siendo la celda del sexo, que vamos a colocar allí. Y lo mismo, en este caso debe ser igual a femenino, o sea, entre comillas, F. ¿Ven? ¿Qué significa femenino, verdad? Cerramos comillas, punto y coma. El siguiente valor lógico es que sea menor de 20. Entonces seleccionamos la celda, lo mismo, pero aquí vamos a poner, en este caso es que sea menor de 20, cerramos el paréntesis y damos enter. Y fíjense entonces, me arroja que en esta primera condición es verdadero, ¿ok? Lo mismo, seleccionamos la celda, nos vamos a esa parte inferior derecha que aparezca la cruz y damos doble clic y automáticamente me empieza a calcular todo. Fíjense lo que vimos en la clase anterior, que aquí al yo dar doble clic, él me calcula todas las celdas que tengan al menos un dato. Por eso fíjense que aquí me está calculando en falso y verdadero donde dice 9 y 9, que realmente no lo necesito.
Eso es una de las cosas que yo debo tomar en cuenta. Entonces, ¿qué hago yo allí? Selecciono esa data que no necesito y la suprimimos. Damos suprimir, ¿ok? Seleccionamos, suprimir y me borra la información. ¿Qué hacemos luego? Seleccionamos toda esa data, nos venimos para acá, para la tabla, donde dice todos los bordes, damos clic y ya vamos entonces completando la data. Vamos a corroborar si la función quedó bien. Entonces esta dice verdadero. Me vengo para acá. Fíjense el caso. Me está dando verdadero, pero dice que el sexo es masculino. ¿Ok? Pero la edad, ¿cómo es? 12. Entonces por eso es verdadero. Porque en este caso es hombre, pero si es menor de 20 años. Entonces como al menos se cumple una de esas dos condiciones, me da verdadero. ¿Ven? No necesariamente las dos se deben cumplir, sino con que al menos una se cumpla, ya la otra me va a dar verdadero. Fíjense una que nos haya dado falso. Por ejemplo, me vengo a esta que dice falso. Es hombre y tiene 40 años. Entonces, al ser hombre, pues no está cumpliendo que sea el sexo femenino, y al tener 40 años, pues no es menor de 20. Por lo tanto, como las dos condiciones no se cumplen, entonces eso es falso. ¿Okay? Bien. ¿Preguntas? No, profe. ¿Vamos bien? Ok. Y del mismo modo, entonces pudiésemos entonces aquí generar totales. ¿Cómo nos vamos? A colocar más, contar sí, ¿verdad? El rango de esta información, ¿verdad? Punto y coma. El criterio puede ser que sea verdadero. Cerramos comillas y damos cerrar paréntesis. Damos enter. ¿Qué estoy contando aquí? Contamos si todas, ¿verdad? Estas personas cumplen el criterio de verdadero, o cuántas de estas personas cumplen el criterio de verdadero. ¿Y cuál es el criterio de verdadero? Entonces vemos que sea mujer y que tenga menos de 20 años. Damos enter. 9 personas también. ¿Ok? Más contar punto sí, ¿verdad? Seleccionamos el rango, punto y coma, ahora que sea falso. Cerramos. 9 personas también, ¿ok? Entonces allí tenemos que efectivamente se sigue cumpliendo. Hay 18 personas y de las 18 personas, 9 cumplen con que pueden ser mujeres o menores de 20 años y 9 no cumplen con esa condición. ¿Bien? Entonces, repito, esto realmente tiene aplicación en cualquier área que yo esté trabajando, en cualquier área que yo necesite, es conocer 2 o más limitantes. Si nos vamos a la parte administrativa, yo pudiese utilizar esto para saber cuántas personas han pagado al menos una cuota, cuántas personas han pagado 2 cuotas, cuántas personas no han pagado ninguna cuota. ¿Ven? Entonces, puedo trabajarlo con esta función de I o de O. ¿Okay? O del mismo modo, como veíamos aquí, si me voy a la parte educativa, estoy trabajando en la secretaría, una dirección, yo quiero conocer cuántos niños son hombres y tienen menos de X edad, ¿ok? O cuántos son niñas y tienen esta otra cierta edad, y allí puedo obtener unas estadísticas. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta, Ricardo? ¿Podría de vuelta repetir la función de cómo sacar la numeración total, por favor? Ajá. Por ejemplo, veamos algo que voy a repasar de la clase anterior, por si no llega a funcionar esa función de contar. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a agregar en este espacio una nueva columna. ¿Sí? Entonces, tengo allí en la primera, damos clic derecho, insertar, y aquí insertar toda una columna. Bien. Yo lo voy a hacer ahora de un poco manual, pero programando. Supongamos eso, yo quiero saber la cantidad total y no corrió la función contar. ¿Qué hago yo aquí? Coloco número, por ejemplo, o cantidad. Sí, numeración, por ejemplo. Entonces esa numeración, yo primero voy a marcar el número 1, ¿ok? Que es lo inicial. ¿Okay? Arrancamos desde 1, el primer dato. Pero yo, ¿qué hago ahora? Vamos a programar. Colocamos signo más. Selecciono ese número 1, ¿verdad? Y le voy a sumar 1 más, ¿ok? Y damos enter. ¿Eso qué significa? Fíjense que automáticamente me da el número 2, porque como es una numeración cronológica, pues efectivamente a este valor, al sumarle 1, me da 2. Pero ¿cómo sé yo cuántos hay en total entonces? Hacemos el mismo truco. Me paro aquí, ¿verdad? En la parte inferior derecha, que aparezca la cruz, y damos doble clic. Y automáticamente, fíjense, él me está contando todos. Como veíamos, me está tomando estas 2 celdas que no necesito, porque están en el total, las suprimimos, y fíjense que efectivamente al nosotros crear los bordes y centrar, me dice que hay un total de ¿cuántas personas? 18 personas. Entonces allí yo conozco también cuál es el total o el contar. Bien.
Sí, vio ese otro dato allí, Ricardo. Eso también lo vimos la clase anterior. Cómo nosotros completar, por ejemplo, una numeración, cómo saber una cantidad si no lo hacemos solamente con la función contar o con la contar sí, sino si yo requiero una numeración. Del mismo modo, si usted quiere hacer el conteo es de 2 en 2, también, ¿qué puedo hacer allí? En el segundo dato, pues no voy a colocar más 1, sino voy a colocar más 2. Y posteriormente, si hacemos doble clic en todo, fíjense que lo cambia y va a ir entonces de 2 en 2, 1, 3, 5, 7, ¿okay? De 3 en 3, de 4 en 4. Supongamos que usted quiere ir de 2 en 2, pero que sean números pares. Entonces lo que debe jugar es con el primer número. Aquí no voy a cambiar la programación del más 2, porque efectivamente va a ir de 2 en 2. En lo que voy a cambiar es la inicial, que no sea 1, sino sea 2. Y él automáticamente programa todo, ¿ven? Entonces ahora va 2, 4, 6, 8, 10, hasta la cantidad indicada, ¿ok? Bien, entonces, bueno, para ir cerrando ya este encuentro de hoy, les voy a mostrar nuevamente, o retomo lo que es en el aula virtual, ¿sí? Para que usted vea la actividad que está allí, aparte que es la unidad número 2. Igualmente el video del día martes se va a cargar aquí en plataforma, para que cualquier duda, pues usted me puede contactar, ¿bien? Allí ya hay una información que es esta parte teórica, hay unos ejemplos, hay un video externo también de cómo ingresar ciertos datos, pero aquí está la parte práctica, que es la actividad. En esa parte práctica lo que ustedes deben elaborar es, van a crear una base de datos cualquiera, de la información que necesiten, que tengan, que requieran trabajar con esto, ¿sí? O la inventan simplemente. Y vamos a generar al menos 9 columnas y 40 filas, ¿ok? 9 columnas y 40 filas, con datos. ¿Y qué vamos a hacer con esos datos? Un análisis de lo que hemos visto. Entonces vamos a aplicar la función y, vamos a aplicar la función o, vamos a aplicar la función contar sí, también vamos a aplicar solamente el reconocimiento de números y solamente el reconocimiento de letras, ¿bien? Que de todas formas, para ya repasar un poco lo que vimos el día martes, lo voy a generar aquí al lado, ¿sí? Algo sencillo. ¿Qué fue eso que vimos el día martes como tal? Bueno, simplemente con un solo dato de la celda. Por ejemplo, que yo solo quiero saber si la edad, ¿sí? O cuántas personas solo con la edad, con esa sola variable, tienen más de 15 años. Por ejemplo. Yo solo quiero saber es solo con esa edad. Entonces, ¿yo qué hacía? Enviamos más, seleccionábamos la celda de edad y colocaba las condiciones, que sean mayores que 15. Y dábamos enter. Me dice falso. Y hacía luego, completábamos, como ya hemos visto. Ok, borramos la información que no necesito en este caso. Y allí tengo ya una sola condición. Eso fue lo que vimos el día martes. Y es una condición numérica. Porque ¿qué me está indicando? Bueno, este es falso, es verdadero, es verdadero, es verdadero. ¿Qué significaba? Bueno, yo digo, mire, tienen más de 15. Es decir, que a simple vista aquí yo me doy cuenta que de los 18, pues 17 tienen más de 15. Uno solo es el que tiene menos de 15. ¿Bien? Y la otra condición que vimos, pues es con letras. Entonces, ¿yo qué hacía? Por ejemplo, yo ahora quiero saber el sexo. ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Entonces, yo digo más, seleccionaba la celda de sexo, dábamos igual, y aquí debe ser entre comillas, ¿ok? Por lo que les he explicado. En Excel, para que él entienda o identifique las letras, se debe colocar entre comillas. Entonces, entre comillas, yo voy a colocar la letra N, cierro comillas. ¿Qué estoy identificando aquí? Él me va a decir si en esa celda realmente hay un hombre o no, porque es masculino. Entonces, damos Enter. El que me dice verdadero. Me detengo en esa celda, damos doble clic y automáticamente, ¿verdad? Me vuelve a programar toda esa información. Entonces allí yo puedo conocer quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Porque los que sean falsos son mujeres y los que sean verdaderos pues son hombres. ¿Ok? Entonces fue eso. Entonces, bueno, nos vemos el día martes, ¿sí? Nuevamente, para ya volver, ir avanzando en otras funciones. Cualquier duda que tengan con respecto a la práctica que van a realizar o al mismo cuestionario de la unidad 1, pues me contactan, ¿bien? Y yo con mucho gusto les voy aclarando esas dudas. ¿Bien? Entonces, bueno, feliz tarde, cuídense mucho y estamos allí en contacto.